¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es comentar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho en mi vida, que ha hecho en la vida de mis invitados, pero lo más importante es que las puede hacer también en su vida. Lo único que usted tiene que hacer es abrirle su corazón, contarle al Señor lo que está pasando, por lo que está atravesando, y Él va a tomar el control, y todo tiene solución, porque todo pasa para bien de los que amamos al Señor. Hoy tenemos la segunda parte de esta entrevista con Eric Lara. Comentábamos en nuestra primer sección de esta entrevista, un niño que nace en el interior de Guatemala con una vida alegre, una vida de campo, con mucha libertad, asistiendo al colegio, a pie con sus compañeros, pero su vida se marca por el primer evento complicado, que es la muerte de mi tía Tina, su mamá. Usted lo hace con una aceptación natural y lleno de la paz y del amor de Dios, que en ese momento muchas personas no entendieron y dijeron: este muchachito ni lloró a la mamá, es porque no la quería, sin saber que su mamá era uno de los tesoros más preciados que usted ha tenido en la vida. Yo puedo dar testimonio del amor que usted tenía con mi tía, que era un amor recíproco, y pues ahí hacemos la reflexión de que no nos debe importar muchas veces lo que las personas piensan de nosotros en respecto a la relación con Dios y a la relación con nuestros seres, porque ellos saben y conocen lo que hay en nuestro corazón. Y le hacía la pregunta yo, luego de que mi tía Tina se va a los brazos del Señor, la vida para usted hace un lecho de rosas y ya no sufre, no padece y decide seguir al Señor, y entonces por eso es que hoy está aquí, porque todo ha sido muy fácil y por eso es que usted da testimonio. Pero no es así. Después de que mi tía Tina se va, viene la muerte de tío Arístides. Sí. Comentémosle a las personas que nos ven en su casa qué pasó con su papá, que era una persona que se dedicaba a criar a sus hijos como un viudo y a vender café. Ya, pues él básicamente es eso, como les decía anteriormente, él se dedica pues a continuar con su vida, ya, acuerpado en este momento por sus hijos mayores, ¿verdad? Que le digo, sus hijos mayores van a tener, ¿qué? 15, 18 años, ¿verdad? O sea, bien jóvenes también, ¿verdad? O sea, no, tampoco era que ya eran grandotes, ¿verdad? Entonces, viene y pues siguen adelante, ¿verdad? Siguen luchando. Mi hermana pues es la que se dedica a lo que es la casa, mi hermana Marlene es la que se dedica a la casa, y mi hermano Gamaliel pues a darle a continuar con lo de la venta del café, ¿verdad? De llevarle los beneficios y toda la cosa. Más adelante tenemos la situación de que mi hermana, la de en medio, se nos va de la casa, ¿verdad? De igual forma, yo no entendí también, ¿verdad? Por qué fue que se había ido de la casa, ¿verdad? Pero ya, ahí después entiendo, mi cuñado Nelson también, que ahí se la había llevado, ¿verdad? Como decimos, pues se la había robado. Se robó Nelson a la gata. Se robó a Nelson ahí. Y bueno, pues, o sea, son situaciones de la vida. Mi papá sí sufrió, o sea, igual, ahí creo que tuve yo más contacto en sí con el sufrimiento de él. Yo les decía antes de que creía pues de que la consentida era Ingrid, ¿verdad? Pero creo que ahí me di cuenta yo de que la consentida era la Cancha, ¿verdad? Azucena, y lloró mucho. Yo vi a mi papá llorar porque su hija se le había ido, ¿verdad? Me recuerdo que en una ocasión mi tía le daba fortalezas pues a él y toda la cuestión. Ahí, como le digo, no tenían mucha comunicación para los más pequeños, pero ahí como que andábamos más orejas paradas nosotros, ¿verdad? Aparecieron al poco rato, a los meses ellos. Me recuerdo yo que yo fui a la casa pues de mi cuñado en ese entonces, y a hablarle a Azucena, ¿verdad? Que por favor que regresara, que fuera a hablar con mi papá, y porque estaba muy triste, ¿verdad? Y no, entonces yo me recuerdo que, bueno, de Atacisco, de donde nosotros vivíamos, eran 2 kilómetros, hacia Huazacapán había más. Yo me acuerdo en ese entonces que me había ido en bicicleta y me costó la ida y la regresada, ¿verdad? Pero de igual forma,
la reunión, por así decirlo, con mi hermana fue hasta un tiempo después, ¿verdad? Pero igual, como le digo, mi papá siguió su vida, siguió queriendo sacar a sus 4 hijos en ese entonces. Y aquí yo encuentro un momento decisivo y especial en la vida de tío Arístides. Siempre andaba feliz, aunque sabíamos que sufría por la partida de tía Tina, pero siempre tenía una broma, una sonrisa, un jalón de orejas con cariño o una nalgada con cariño. Jugaba Atari con uno hasta que lo hacía llorar de la molestadera que él le tenía a uno. Era una persona feliz. Pero mi tío conoce al Señor. Él, de hecho, no lo conocía. Y ahí esa es la otra parte que les quería contar. Él viene una vez, no sé quién, ahí sí que bendigo a la persona, pero alguien que lo invita a un retiro. Y me recuerdo yo que vino aquí a San Martín de Porres, a la zona 15, y vino a un retiro. Cuando regresa de ese retiro, mi papá había cambiado completamente. Había cambiado, o sea, les digo, en ese entonces, pues igual él era un comisionado militar. Él siempre, bueno, nosotros siempre anduvimos con una pistola en la cintura, ¿verdad? De hecho, mi hermano es un experto y tenía muy buena puntería, ¿verdad? Practicábamos mucho lo que era tiro. Y yo era como que el de atrás, ¿verdad? O sea, yo siempre le pegaba a la par de donde él pegaba, ¿verdad? Y mi papá también, mi papá tenía muy buena puntería y siempre anduvimos armados. Cuando él va a ese retiro, él tiene su encuentro con ese Espíritu Santo y cambia completamente, empieza a ir a misa, empieza a ir a su comunidad, ¿ya? Algo bien especial, la verdad que algo bien especial. Ahí fue donde a mí, a los pocos meses, me manda también a mi retiro. Y lo que usted me preguntaba anteriormente, ahí fue donde yo me reencuentro con ese Espíritu Santo. Igual fui a San Martín de Porres. Me recuerdo yo que en ese retiro, y al principio estaba, o sea, como le digo, muy tranquilo, muy light tal vez el retiro, pero hubo un momento en donde empezamos y decían los servidores, bueno, pues aquí está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y háblale. Y de ahí empiezo yo y le digo todo eso. Bueno, Señor, dame la fortaleza y dame el entendimiento para ver qué onda, qué está pasando, ¿verdad? O sea, ¿cuál es tu rollo? Continúo con una gran paz. Como le digo, me encuentro con ese Espíritu Santo bien, bien especial. Un Espíritu Santo que le llamo yo mi cuate, mi amigo, que siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Que siempre me ha acompañado en todos los momentos. Y salimos del retiro. El Espíritu Santo igual manifiesta de tal manera. Al salir de ese retiro, nos vamos donde nuestros padrinos. Y ahí está mi hermana. Ahí está mi hermana. Se encuentra nuevamente mi papá con mi hermana. Tal vez para que las personas que nos están viendo en casa entiendan aquí, estamos hablando de la hermana que se había ido de la casa, que se había ido robada por el novio, que es Nelson, y entonces usted, lleno del Espíritu Santo, porque su papá lo invita a un retiro donde él recibió al Espíritu Santo, se reencuentran con esa hermana que los había dejado dolidos por haberse ido de la casa sin decir ni siquiera adiós, ahí nos vemos. Coménteles qué pasó y cómo lograron manejar esa situación en comunión con el Espíritu. Es bien especial, como les digo, fue bien, porque una fue parte de obediencia, parte de obediencia. Por supuesto quitó toda soberbia de nosotros, ¿verdad? Porque pudo haber habido cualquier enojo, o como usted decía, pues, o sea, se había ido de la casa y como les dije antes, o sea, mi papá había llorado mucho por ella, ya, pero
pero como que el Espíritu Santo ahí se había encargado de decir, no, eso no importa. ¿No? Esos momentos ya quedaron atrás y ahora es este momento, esta nueva vida que viene para hacer más bendición, ¿verdad? En ese entonces igual mi madrina, que fue mis padrinos pues fueron los que propiciaron porque estaban en su casa. Me recuerdo yo que llegamos, cuando yo llego, estaban mis padrinos así como que todos nerviosos, ¿verdad? Porque igual conocían a mi papá, ¿verdad? Pero, y de ahí salen ellos. Fue un momento bien emotivo, o sea, lloramos todos, ¿verdad? Me recuerdo que los otros primos creo que ni estaban ahí en ese momento, estaban guardados en su cuarto, ¿verdad? Y solo estábamos nosotros. Y es que hay que ser honestos. En ese momento hubieran podido sonar los balazos. Sí. En ese momento hubieran podido sonar los cuentazos, como mínimo. Pero vemos el cambio cuando el Espíritu Santo ya estaba guiando la vida de mi tío y usted lo acababa de recibir. Fue Él el que dio sabiduría, paz, tranquilidad, templanza, para que ese momento que pudo haber sido de confrontación se convirtiera en un momento de conciliación. Y entonces ahora pregunto, ahí sí las cosas han sido fáciles, porque todo está ya reordenado, la hija pródiga regresó al hogar y las cosas van para mejor. Pero esto no fue así. A pesar de que ya la familia estaba viviendo en los caminos del Señor y empezando a trabajar para el Señor, viene el momento de decirle adiós prematuramente a tío Arístides. Sí. Comentémosle un poco a las personas que nos están viendo cómo vivió usted como hijo de mi tío el asesinato de mi tío. Yo les contaba, nosotros pues éramos muy diestros en lo que eran las armas, y lo vemos así. Y me recuerdo que en una ocasión, o sea, mis tías habían bajado, o sea, mi tía Maclo, tía Flor, habían bajado porque de hecho era un fin de semana largo, ¿verdad? Era un feriado del 20 de octubre y habían llegado a la casa. La noche anterior, o sea, el 19 de octubre, me recuerdo yo que habíamos estado en familia jugando Uno. Y habíamos llegado hasta tarde, si lo vemos así, ¿verdad? Bueno, ya nos dormíamos temprano, ¿verdad? Pero a tarde ya eran como las 8 de la noche, entonces, pero habíamos estado jugando Uno. Me recuerdo que las últimas palabras que yo le escuché a mi papá, y eso sí es primicia para todos ustedes, porque nunca lo he contado, me dijo, yo hice trampa en el juego. Yo escondí una carta de las de 4 colores, ¿va? Que es de esa onda. Entonces yo escondía. Y dije, voy a ganar yo con esta. Y cabal, por supuesto el viejito se dio cuenta, ¿va? Y me dice, nunca en tu vida tenés que hacer trampa, porque puedes ganar en un momento, pero vas a perder toda tu vida. Y yo, madre, igual, como le digo, eso fue el último consejo que yo le escuché a mi papá. Y ese es el último consejo y es el que me ha acompañado toda mi vida, ¿verdad? Y al día siguiente, pues, nos despertamos exaltados porque nosotros, pues, o sea, la casa era un cuarto grande al centro y unos corredores a la orilla. Nosotros dormíamos en el corredor de la orilla. Ese entonces estaba mi hermana pequeña y mi hermano estaban durmiendo en una cama, yo dormía en otra cama y mi papá dormía en una cama de este lado. Pero cuando nosotros escuchamos, oímos otras voces que decían así, ven, salgan, y dónde está, y que la gran... me recuerdo yo que me levanté, se levantó mi hermano, como les digo, estábamos armados. Yo tenía un tipo enfrente, mi hermano tenía a 2 tipos también enfrente de él, y nos vimos y solo con las miradas, así como que, ¿qué hacemos? Nos le echamos. Me dice mi hermano,
igual, con la mirada, las mujeres están adentro. Nosotros habíamos visto a 3, había uno en el carro, en un carro que estaba afuera, y otro con mis hermanas y con mis tías adentro. Nosotros nos acostamos, nos hicimos los dormidos. Yo me recuerdo que yo tenía una pistola que era de mi mamá, un revólver, y me acosté así. Yo tenía el dedo en el gatillo. Y me recuerdo que entró mi papá, y ahí viene, y toda la cosa, y todo el rollo. Entran, nosotros, como digo, nos hicimos los dormidos. Empiezan a gritarles a mis tías, a él lo amarran, y le pedían dinero, ¿verdad? Y le decían cierta cantidad, y él les decía, pues por supuesto, yo no tengo esa cantidad aquí, esperen que venga que abran los bancos, y pues con mucho gusto se los doy, ¿verdad? Por supuesto, ese no era su fin. Me recuerdo que se paró, yo con los ojos entreabiertos, se para un tipo enfrente de mi cama y se me queda viendo. Y yo, bueno, ahora se los cuento fácil, ¿va? Pero dije, pues si esto me lo venadeo yo, pues rápido. Me recuerdo que mi hermana, como les decía, estaba a la par. Mi hermana le echó, ella tenía el pelo largo, tiene el pelo largo. No, yo creo que ahora ya se lo cortó. Ya se lo cortó. Y se lo echó en la cara a mi hermano. Entonces el tipo solo vio a mi hermana. Me recuerdo que le dijo a mi papá, qué bonita su hija. ¿Ah? Y fue lo último también que le oí decir. De ahí se salieron del cuarto de nosotros, y solo oí 2 balazos. Solo oí 2 balazos, oí que el carro que estaba arrancado salió un tipo corriendo y se fueron. Me recuerdo que yo me levanté, mi hermano salió corriendo igual. Yo sabía dónde estaba mi papá, pero y en lugar de agarrar yo para atrás de la casa, yo agarré para el otro lado. Me recuerdo que salió mi tía Maclo, y le digo, eso me recuerda mucho, le digo, porque ellos no son de malas palabras, yo soy de malas palabras, pero me recuerdo yo que decían, busquen que estos desgraciados se llevaron a sus papás. Yo nunca le había dicho esas palabras a la tía Maclo, ¿verdad? Pero salió mi hermano, como les digo, yo sabía dónde estaba. Yo me fui a la palangana de uno de los pick-ups que teníamos ahí, y sí me recuerdo que le digo al Espíritu Santo, bueno, Señor, ahí está mi viejo, te lo entrego, yo ya no puedo hacer nada, llévatelo y recibilo. Ahí sí que para su paz. Ya nosotros, pues el rollo iba a ser diferente también, ¿verdad? O sea, otro cambio, pero digo yo, bueno, ahí está. Mi hermano Gamaliel regresa, se sube a uno de los pick-ups y se va a perseguirlos. Por supuesto, después llega toda la gente. Algo que, como les decía antes, mi papá era comisionado militar, y había un su amigo, don Poncho Solórzano, que se estaban echando ellos los tragos y le llegaban, don Poncho, hay carne. Había que ir a levantar un muerto o algo así. Y yo me iba con ellos, pero yo me quedaba en el carro así. Y subían al pick-up o al qué sé yo dónde estaban. Y me decía mi papá, mijo, vení, velo. Y yo les decía, papá, no, yo no quiero ver muertos. Y me decía mi papá, ojalá que cuando sea yo, no me mires. Y yo ese día, ahí estaba, ahí a la vuelta. Y yo, Señor, yo le hice una promesa igual a mi papá, yo no lo puedo ver. Por supuesto, o sea, yo me quedé con el recuerdo, como le digo, de cómo lo vi la noche anterior, ¿ya? Con el consejo que me había dado, ¿ya? Pero nada más, ¿ya? Y de ahí ya
13 años. 13 años. Y le toca enfrentar la vida sin su papá, sin su mamá, y no le pregunta a Dios por qué nuevamente, sino ¿No? que lo entrega. ¿No? ¿Para qué? Es mejor preguntar para qué. No por qué. Pero si alguien está en este momento en la casa pasando por una situación similar y tiene la duda y está preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? ¿Qué le diría a usted? Yo le diría que es más fácil preguntarse para qué. ¿Para qué le está pasando eso? ¿Para qué se está dando esa situación? Y aferrarse más a Dios. No ponerse a discutir con Dios. O sea, ¿por qué me pasó esto a mí? No se sabe. Hay muchas consecuencias del pecado y eso lo entendí yo después. Las consecuencias del pecado no necesariamente van a ser por mi pecado, pero otra persona puede estar metida en el pecado y entonces me va a pasar a mí algo porque esa persona está en el pecado. ¿Ya? Hay muchos años después, ya después les contaré, pero con los carmelitas estaba yo recibiendo un curso que se llama Llama de Amor Viva y dice que muchas veces cuando Dios ve que el alma está preparada, Él la arrebata, Él la quita. Si es mejor en ese momento quitarla para que no se pierda después. Mi papá tuvo su preparación, mi papá tuvo su encuentro con Dios y dejó su formación en mí. Si lo vemos así, ya su misión ya había sido cumplida. La mía iniciaba, la misión de él había terminado. Los cimientos que él pudo haber formado dentro de sus 5 hijos, ya estaba cumplido. Ese es el porqué. ¿Por qué? Porque él ya cumplió. Él ya había cumplido su vida. Él ya había cumplido con su cometido. Había engendrado a esos hermosos hijos. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo me presenta a mis primos? Hay un día de estos. Y el tiempo de él había llegado. Si ustedes allá en la casa están pasando por una situación similar, se acaban de perder a un familiar y se están preguntando ¿por qué? Porque su tiempo ha llegado, porque el tiempo del Señor los alcanzó. Los que aún estamos en este mundo tenemos una responsabilidad muy grande. Servir al Señor, dar a conocer al Señor frente a las demás personas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que los demás sepan lo bueno, hermoso, bello y maravilloso que es compartir en la presencia del Señor en armonía. Estamos a punto de llegar a la segunda parte de este testimonio de Eric Lara en Testigos. Hemos conocido al niño que nació en Tacisco, que estudió en la escuela Mario Méndez Montenegro, que se iba en bicicleta a pedirle a su hermana que regresara de Huazacapán a Tacisco. Ahora ya es tío de un sobrino, ha perdido a su mamá, ha perdido a su papá, pero no ha hecho ningún reclamo para el Señor. Nos veremos en la próxima edición de este programa, donde ustedes conocerán cuando Eric decide servir al Señor y anunciar las maravillas del Padre Celestial a otras personas. Les recordamos, búsquenos en Facebook y escríbanos al correo electrónico que aparece abajo de la pantalla. Será hasta la próxima. Que la paz del Señor quede en sus hogares y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.